Amigos, familia, pandilla, Reefsider, yo soy Tren. Pues el día de hoy, pandilla, vamos a enseñarles un acuario para toda esa banda que quiere empezar en el tema de marinos, que a lo mejor no sabe qué usar. Pongámoslo en pocas palabras, un acuario bonito, amateur, pero pues que eso no le quita la belleza que contiene un acuario. Acompáñenme, vénganse, pandilla. Ya estamos aquí de vuelta, pandilla. Pues déjenme presentarles al dueño del acuario. Ahorita se los enseñamos, ya lo saben. Me gusta que primero los conozcan un poco. Déjenme presentarles a mi querido amigo Ángel. Repiso. ¿Cómo andamos, mi querido amigo Ángel? Muy ¿Cómo bien, andamos? amigo, muy bien, muy Cuéntale a bien. la pandilla. Pues aquí, ¿cómo se llama? Tomando una pequeña muestra de lo que es nuestro acuario. Que al final, pues digo, estamos iniciando con este hobby del marino. Tenemos proyectos más adelante, pero pues ahorita de inicio es comenzar con lo básico, considero yo, y poco a poco ir creciendo, aprendiendo sobre todo, hasta tener pues un acuario un poquito más espectacular. Cuéntale a la pandilla, ¿cuánto tiempo tienes en esto del...? Porque veo que empezaste con acuarios de agua dulce. ¿También has ido empecé empezando? con acuarios de agua dulce. Ajá. Pero digo, a lo largo de ese tiempo, más o menos como 15 años ya con acuarios, 15 y 16 años con acuarios. Okay. Entonces, pues bueno, hasta que nos animamos un día con el marino, dijimos vamos a montarlo, con muchas deficiencias y todo, pero pues ahí hasta la fecha seguimos investigando, tratando de aprender y pues bueno, mejorando en cada aspecto. Dices nos, ¿quién es nos? ¿Tú y quién Es más? que tengo, bueno, yo y mi hermano, o más bien mi hermano y yo, somos los que somos apasionados del acuario y pues nos ha interesado mucho el tratar de aprender y seguir haciéndolo. Y si no es por mi hermano, digo, entre los dos apoyándonos, es que no, yo creo que no lo hubiéramos hecho. ¿Cómo has visto tú el hobby marino? Me refiero ¿ha sido complicado? ¿Qué es lo que más se te ha dificultado en este tema? Lo más difícil ha sido aprender. Sobre todo porque habitualmente cuando tú preguntas en foros o preguntas en diferentes lugares, la verdad es que cuando te sugieren comprar lo más caro y que si no tiene lo más caro no te va a funcionar, híjole, yo creo que ha sido lo más complicado. No hay nada como investigar, leer, pero lo principal pues es animarse a hacer las cosas. Correcto. Yo creo que eso es lo principal. Entonces, sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito, exacto, sí. En tu experiencia con acuarios marinos con tu hermano, ¿qué diferente ves a un acuario de agua dulce? ¿Es más complicado? ¿No se te ha hecho tan complicado? ¿Cómo lo ves tú desde...? Desde mi punto de vista sí es un poco más complicado, necesita un poquito más de dedicación. No es que sea realmente imposible o que tengas que estar todo el tiempo pegado, no es eso. Pero sí necesita un poquito más de dedicación. Además, yo en lo personal me gusta muchísimo más el marino. Considero que tiene más especies, más belleza. Puedes introducir, modificar de diferentes maneras. Entonces, pues para mí es mejor el marino. ¿Y qué le dirías a la pandilla que así como tú, pues va empezando o quiere dar ese brinco al marino, pero lo detienen muchas cosas? Ya comentaste alguna de ellas, la mala información, que la banda llega a ser un tanto hostil con la banda nueva. ¿Qué les podrías decir a todos ellos? Pues lo principal es investiguen, lean, vean videos, pero sobre todo anímense a hacer las cosas, porque hay que cruzar ese punto en el que tú dices, ya a lo mejor sé cómo pueden hacer las cosas, pero no es hasta que lo realizas que te das cuenta lo difícil o fácil que poder hacer. Entonces realmente anímense a montar sus acuarios. Y ahora sí, ¿nos presentas tu acuario, mi querido Angelito? Sí. Vénganse, pandilla, vamos a conocerlo. ¿De cuántos litros es, mi querido Ángel? 300 tu acuario. litros. 300 litros. Únicamente tienes peces. ¿Qué tipo de peces tienes? Ahorita tengo un ángel francés. ¿Okay? Está un Bitcoin. un cirujano amarillo. Un Bitcoin, claro. Hay un par de peces payasos pequeñitos. Okay. Y también hay un pez payaso ya adulto, bastante adulto porque tiene 14 años. Contigo, Conmigo, ese. Wow, entonces sí.
viven bastante los payasos. Sí, él tenía su parejita, duró 10 años, pero él ya lleva 4 años, digamos que todavía adicional. Adicional de cuando falleció su pareja. Hubo una época en la que se fue la luz, fue bastante complicado porque el 90% de los peces se perdieron por oxigenación y pues estuvimos a punto de dejar el hobby. La verdad es que en ese momento dijimos ya no, o sea, pero ese payaso junto con su pareja fueron los que realmente rescataron la situación, porque al final dijimos ya lo hicimos una vez, hay que volverlo a hacer. Correcto. Y empezamos a llenar poco a poco, aprender y empezar a llenar el acuario. Perfecto, pues el Bitcoin. ¿Qué te parece, mi querido Angelito, si nos muestras de qué consta tu acuario para esa banda que no tiene ni idea qué requiere y pues que se dé una idea para cómo pueden empezar su acuario marino? ¿Sí? Okay. ¿Tus lámparas de cuántos watts son? ¿Cuál fue el precio aproximado que gastaste por ellas? Estas lámparas son 10 focos de 10 watts cada uno. Okay. Yo como tengo una lámpara alterna que realmente es como solamente para cuando lo muestro en tonos blancos, pues realmente esta lámpara me funciona, me sirve. Son 5 focos Royal Blue y 5 focos azules. Entonces, esta la compré en una promoción con ¿el SAR? Se puede decir, con el SAR de LED. Ajá. Una promoción que incluso la pude parcializar a meses sin intereses, entonces, y me salió relativamente barata, 1,800 pesos. Entonces. Ok, perfecto, con nuestros amigos del SAR. ¿Puedes prendernos tantito tu luz blanca para que vean tu complemento, cómo se ve tu acuario? Ahí está, pandilla, miren, así se ve el acuario de mi querido Ángel cuando está con luz azul y luz blanca. Pues si se dan cuenta, les repito, es más pez que otra cosa. Va a ir creciendo, ahorita nos va a contar qué va a pasar, va a haber cambios. Tienen aquí esta Condylactis gigantesca, vean nomás. Y pues bueno, en generadores de olas, mi querido Ángel, tienes 2 módulos. ¿Qué marcas son? Uno me parece que es marca RS, se llama, de 3,000 litros. Esa lo tengo como complemento para oxigenación en la parte de arriba. Y el principal es un generador de 6,000 litros. Ok, perfecto. Son continuos. Son continuos, sí. Perfecto. ¿Has tenido algún tipo de detalles con esta que le cuentes a la banda? Fíjate que no, Incluso, bueno, lo que me comentan del generador negro, el RS, es que si lo llegas a abrir se llega a dañar, pero pues la verdad es que no necesita como mucho mantenimiento. Digo, teniendo parámetros un poquito más estables sin alga, pues no hay necesidad de limpiar tan seguido. Perfecto. Y algo que nos ayuda mucho es en la oxigenación, es esa salida de la toma de agua, que es lo que realmente le da el movimiento en la parte superior del acuario. Ok, perfecto. Esa, si no mal recuerdo, es la que le llaman la famosa trompa de ornitorrinco. Es correcto, sí. De nuestros amigos de el taller de los peces, ¿correcto? Los peces, es correcto. Pues miren, si se dan cuenta, pandilla, el flujo del agua saliendo de ahí es, pues sí, lo que ellos nos prometían, bastante buen flujo. Vean hasta dónde llega el flujo de esa salida. Muy buena, la verdad yo no te había tenido oportunidad de verla físicamente con algún acuario y pues yo creo que no le veo ningún pero, Vemos que tienes bastante piedra para, ya saben, pandilla, albergar bacterias, pues que también nos sirva como método de filtraje natural. De esto consta literalmente la parte de arriba. Si se dan cuenta, bueno, aquí tiene su bullhead con su rebosadero. Él lo pidió transparente, pero pues hay de bastantillos colores, igual lo puedes poner, o más bien, igual lo puedes pedir con mi querido amigo de el taller de los peces, con Sirius Black o con alguien que te trabaje el acrílico, al gusto que ustedes quieran, pandilla. Aquí está aclimatando unos pececillos, ahorita nos va a enseñar cuáles son. Y pues de esto consta la parte de arriba, pandilla. Si se dan cuenta, es algo básico, es algo sencillo, pero no por ser básico y sencillo quiere decir que es malo. También varía mucho qué es lo que vas a meter. En este caso son puros peces. Para la banda que quiera únicamente peces en un acuario marino, no es necesaria tanta cosa, pandilla, ¿no? Por lo menos para empezar, miren, se pueden ir haciendo de sus cosas. Y pues sigo impactado, 14 años, esta belleza. Pues aquí está todo lo que mantiene la parte de arriba, pandilla. Vamos a ver qué contiene. ¿Nos cuentas un poquito cómo está distribuido tu zoom, mi querido Ángel? Sí, este zoom es pues el que he ocupado de casi todo el tiempo. La verdad es que
tengo mucho material filtrante que se ocupaba hace muchos años cuando iniciabas el hobby, y justamente es uno de las modificaciones y cambios que tenemos que hacer hoy en día. Por ejemplo, tengo refugio de alga chaeto, tengo filtración con perlón, tengo biosferas, bloques de marine pure, tengo mucha roca, pero pues sí me he dado cuenta que batallas un poquito con la parte de los fosfatos. Entonces, precisamente digo, platicando con Tren y escuchando las mejoras, pues sí, va un poquito más enfocado a la idea que habíamos tenido. Entonces vamos a hacer muchas modificaciones en este zoom, principalmente pues para tener una mejor calidad de agua. ¿Este skimmer de qué marca es, amigo? ¿Quién te lo hizo? Cuéntanos un poquito de eso. Amigo, la verdad es que desconozco quién fue la persona que nos apoyó a hacerlo. Lo compré hace 12 años, tal vez en alguno de los mercados, la verdad es que no me acuerdo, creo que fue en Michuca, con una cabeza de poder de 200 litros. Entonces, pues la verdad es que había estado funcionando bastante bien, y hace tal vez medio año fue que se descompuso por primera vez la bomba. Entonces, tuvimos que comprarla, sustituirla, y fue con Sirius quien nos hizo la modificación de la propela y el Venturi para una mayor generación de burbujas. Perfecto. ¿Tú piensas cambiar parte del skimmer? Bueno, más bien parte de tu zoom. Vas a hacer modificaciones. Les platico un poquito, pandilla. Como se dan cuenta, su zoom está distribuido de esta forma. Ahorita platicando con mi querido Ángel, de los cambios que se les va a hacer en estos días, esta bajada va a quitar el alga chaeto de aquí, y en la bajada va a poner un calcetín. Posteriormente va a quitar todo lo que es el material filtrante o para albergar bacteria, y aquí aquí va a poner su nuevo skimmer, el cual pues obviamente va a sustituir por ese que está ahí, porque ya quiere un skimmer interno. ¿Tienes pensado ya cuál meter, mi querido Ángel? Pues estoy viendo todavía algunas opciones, pero yo creo que me voy a decidir por un ASM. Ok, perfecto. De los guerreros, de los duraderos, de los chambeadores, creo que es una muy buena opción. Entonces quedaría de esta forma: bajada, calcetín. Aquí pondría el skimmer, el ASM, y posteriormente acá también tiene una idea mi querido Ángel, que es hacer un refugio de alga chaeto, quizá con una división hecha por Regilux, o igual, ¿por qué no? Tal vez en un futuro, no sé, de las separadores que vende ya sea Sirius o el taller de los peces, eso ya se verá. Y pues también estaba pensando sacar las piedras pequeñas, quedarse con únicamente las piedras grandes para material filtrante aquí abajo. ¿Por qué razón, banda? Porque si se dan cuenta, aquí atrás tiene un bloque. Este bloque alcanza para 500-600 litros aproximadamente. ¿Y tu tanque en total cuántos litros son, mi querido Ángel? El total en litraje es de 370, pero reales debe de andar por los 320, 300 litros tal vez. Entonces por eso es que se les dice que con este bloque estaría completo, pero yo también, al igual que soy de la idea de mientras más bacteria y más material filtrante tengamos, va a funcionar mejor. Obviamente desaparecería ese skimmer y pues ya tendría, no estamos diciendo que tenga una mala forma, pero ya tendría a lo mejor un mejor acomodo para ¿Por qué razón, banda? Porque si se dan cuenta, ahorita no hay tanta bronca porque la carga no es tanta. Son a lo mucho 6-7 peces, en su mayoría son pequeños, no se tiene que alimentar tanto, entonces ahorita no hay tanta bronca. Pero ¿qué va a pasar cuando, mi querido Ángel, metas los peces y los corales? Porque vas a meter corales ya, ¿verdad, mi querido Ángel? Sí, es correcto. La idea es comenzar con blandos, con el equipamiento que tenemos, y conforme se vayan dando, adquirir un poquito de experiencia, y posteriormente pues aventarnos con corales duros. A eso es a lo que me refiero, pandilla. Si llegaran a meter ya más, pues lo que va a hacer es que este zoom nos va a salir un poco contraproducente, porque no va a sacar lo necesario, y no porque no tenga el equipo, sino porque, platicando con mi querido Ángel, está un poco mal proporcionado tal vez el acomodo, pero no hay nada que no se pueda solucionar. Vuelvo a repetir, lo único que se tiene que hacer en este zoom es cambiar las posiciones de donde están ahorita estas cosas, ¿no? ¿Qué aditas tú para
mantener tu calidad de agua, etcétera, etcétera. Cuéntanos. Pues mira, yo antes ocupaba mucho lo que eran las ampolletas de BioTeams y Ok. y realmente me habían funcionado bastante bien, pero las sigo ocupando una vez cada 3 meses cuando realizo cambios de agua. Digo, no es que haga cambios de agua cada 3 meses, pero es cuando ocupo esa bacteria. Pero hoy en día la que más ocupo es la bacteria de Christopher. Ok. Esta bacteria me ha salido pero bastante bien. Sobre todo con la claridad del agua. Había estado batallando porque yo decía, ¿por qué el agua no es clara? ¿Por qué se enturbia? ¿Por qué tengo problemas? Al inicio era un tema de alimentación, después era un tema de limpieza y al final nos dimos cuenta que pues sí, la bacteria es la que realmente pues estaba haciendo la diferencia ahorita con la claridad del agua. Ok, porque vean que la calidad de agua es pues impecable, banda. Vean la transparencia, vean, pues sí, la claridad con la que se ven las cosas, ¿no? Mi buen Chris sigue dando de qué hablar, calidad 100% mexicana. Y pues miren, ya mi querido Ángel se está preparando para cuando empiece a meter corales, llegue con todo el power, ¿verdad mi querido Ángel? ¿Es correcto? Vean, ya Es la tiene... bacteria de comida para bacteria y los aminoácidos. Estos sí los ocupo para cuando edito bacteria normal en cambios de agua, pero también me comentó Chris que va a funcionar muy bien con esto. O sea, editando las dos y esto es más que suficiente. Perfecto, perfecto. Y para tus animales, cuéntanos cómo alimentas a esas bellezas. ¿Con qué alimento? ¿Qué le recomiendas tú a la banda? ¿O qué es lo que te ha dado a ti funcionamiento, no? Sí, pues yo ocupo principalmente 4 tipos de alimento, que es el Spectrum en gránulos pequeños. Ocupo un poquito de Tetramarin para los más grandes y también ocupo Artemia liofilizada para pues, aumentar un poquito la parte de la nutrición. Y de vez en cuando pues les damos Artemia viva para llenarlos, para que no se queden con hambre. Tener una dieta balanceada en sus peces y también en sus corales. Pero pues aquí, como mi buen Ángel lo dice, no solo es darles una sola cosa. Vean, aquí están estas bellezas. Aquí está la alfa con sus 2 machines aquí. Redis para lo que se le ofrezca a la reina. El Bitcoin. Tiene un Bitcoin, mi querido Ángel. Y ahora sí, mi querido, cuéntale a la pandilla cuál es el futuro de este acuario. ¿Qué cambios va a tener? ¿Qué le vas a quitar? ¿Qué le vas a poner? Aparte de lo que ya dijimos de el skimmer y el acomodo en el zoom. Aquí arriba, ¿qué cambios va a haber? Ok, mira, aparte de los problemas que hemos tenido es la parte de hágalo usted mismo, pero sin tanta experiencia. Okay. Entonces, ahorita digo que ya conocemos un poquito más del tema del hobby y modificaciones. Para la bajada yo creo que vamos a adicionar un sistema Beam Animal. Okay. Para reducir un poquito el sonido y mejorar también la parte de la bajada. Okay. Vamos a comenzar también con corales blandos. De hecho ahorita llegaron 2 que se están aclimatando, que son unos hongos rojos que están ahí para ver cómo empiezan a funcionar. Vamos a cambiar también los generadores de olas para okay. poner que puedan tener controlador. Okay. Y de momento, bueno, y vamos ahorita a agregar 3 peces, que son los que se están aclimatando. No había tenido la oportunidad de conseguirlos hasta el día de hoy, que son unas cromis. Bellezas de cromis. Entonces ya también vas a empezar a meter más pez. Sí, ya es momento de empezar a meter pez. He estado haciendo test regularmente. Okay. He estado llevando una bitácora cada semana para revisar cómo van los parámetros. Y yo creo que es momento de empezar a aumentar un poquito la carga de tanto de peces como con corales para ver cómo funcionan, cómo van. Perfecto, y para que tu acuario se vea así de bonito, porque sí está bonito, mi querido Ángel, cuéntale a la pandilla cuáles son tus parámetros hasta ahorita que has checado. Nada más, en este caso que te vas a basar a puro blando, nitratos, fosfatos, tu salinidad y tal vez tu temperatura, sí. ¿Cómo la manejas? La salinidad está en 1.026. Okay. La temperatura me gusta mantenerla en 26 grados. Okay. Fosfatos están entre 0.02, 0.05. Okay. Y nitratos en 5. Amonio en 0. Y creo que es todo lo que normalmente medimos en parámetros. Y pues bueno, en corales no vamos a tener ningún tipo de problema porque pues bueno, la lámpara está hecha por mi querido SAR de LED. Sabemos cómo trabaja el querido SAR de LED, entonces no va a tener problemas para empezar
a meter sus primeros corales y ver cómo avanza. Igual está como complemento, yo creo que no hay ningún tipo de problema. Ya los que digan que no, ya podremos recordar el video de mi querido señor Andrés, que hasta con las lámparas de esas de, ¿cómo se llama? De LEDs de tubo, mantiene de poca madre sus corales, ¿no? En cuestión de lámparas, amigo, tocando ese tema, ¿no piensas hacer alguna modificación? ¿Te quedas así por un momento? Yo creo que me voy a quedar así por lo menos un año en lo que obtengo un poquito de experiencia con la parte de corales blandos. Okay. Y ya una vez que comencemos o que realicemos el siguiente paso, sí tengo pensado cambiarlo. Estoy pensando mucho en las HD Prime. Okay. Pero digo, yo creo que eso lo vamos a definir un poquito más adelante. No, la verdad sí. es que si tuviéramos más dinero, yo creo que sí me iría por hidra o no sé, Claro. algún tipo de lámpara un poquito más de mejor calidad, sí. Casi por último, amigo, casi por último, ¿qué otros peces piensas meter aquí? Cuéntanos. ¿Qué vamos a ver nadar aquí próximamente? Ok, pues mira, el día de hoy vamos a introducir las cromies, pero tenemos pensado meter 2 o 3 cirujanos más. Okay. Tenemos opciones como un polvo café, un cirujano de velo, una dory. Eso en cuestión de cirujanos. Y de ahí posiblemente vamos a meter un poquito más de gobios. Por ahí hay un gobio de arena, pero pues queremos meter un gobio amarillo. Okay. Un camarón limpiador. Abajo hay por ahí unos camarones pimienta que luego no se ven. Salen en la noche. Y el día de hoy también vamos a meter a esa anémona un cangrejo porcelana. Me llama la atención que dijiste cirujano polvo café. Sí. Que son de los más complicados. Te vas a aventar, pero sí. A lo bueno, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que ya habíamos tenido anteriormente cirujano polvo café. Ok. Pero cuando fue el problema de lo de la luz y de la oxigenación, fue de pues los que se fue. Los primeritos que se fugaron. Entonces, pues nos gustó mucho ese pez y realmente tenemos pensado volver a repetirlo. Tocando ese tema de ese pez, amigo, ¿qué experiencia tuviste tú? ¿Cómo lograste que se te diera? ¿Qué checaste? Porque esos peces son de los más complicados en cirujanos, porque esos hasta, porque los veas ya se empanizó de hecho, ¿no? Entonces, ¿tú cómo le hiciste en esos ayeres para que se te diera ese precioso pez? Pues lo primero fue seguir las recomendaciones en el tema de la aclimatación, fue lo primerito. Porque esa aclimatación la hacemos por goteos y duró bastante. Okay. Entonces cuando se introdujo el pez, pues no sé si haya sido suerte o realmente qué es lo que haya pasado, pero se desenvolvió bastante bien. O sea, se introdujo, de nada. No sufrió de enfermedades, todo el tiempo comía, entonces la verdad es que creo que fue también mucha suerte y pues bueno, ahí estuvo bastante tiempo, por lo menos un par de años, hasta que llegó esa catástrofe de la luz. Y ahorita que tocas también ese tema para la banda, ¿qué es lo que vas a hacer para implementar un método de soporte por si eso llegara a pasar otra vez? ¿Lo has pensado? Sí. Pues ahorita digo, ya que estamos empezando con esta parte de poblar y meter un poquito más de vida en este acuario, no nos gustaría volver a perderlo, entonces por ahí entre las cosas del Zoom tenemos guardado de primera instancia una bomba de baterías, por lo menos para el tema de la oxigenación, porque como les comentaba, pues al inicio la inexperiencia y el no tener pues ese conocimiento, yo estaba más preocupado por el tema de la temperatura y me he dado cuenta que la temperatura se mantiene más estable. El problema realmente fue la oxigenación y pues bueno, ese es como que nuestro respaldo ahorita que tenemos pocos peces, pero sí más adelante vamos a tener que meter un soporte de una batería alterna o algo que nos permita por lo menos funcionar un generador de olas para que esté oxigenando el agua. ¿Hay algo que se nos esté pasando que le quieras comentar a la banda? No sé, por ejemplo, ¿qué experiencia has tenido tú con esos generadores? ¿Los recomiendas? ¿No los recomiendas? No sé, que el chiste es que la banda que va empezando, pues se dé cuenta que sí se puede, ¿no? Más que nada que sí se puede, que si bien es cierto, el equipo de gama alta nos va a ayudar, claro que sí, pero no es garantía de que tengas un arrecife 100% estable, 100% exitoso.
Entonces, ¿tú qué le puedes decir a la banda con este tipo de material para empezar? ¿Vale la pena adquirirlo cuando vas empezando y vas agarrando el caché necesario para este hobby? Pues la verdad es que, o sea, sí recomiendo que se cambien, por ejemplo, un generador de olas, porque anterior yo tenía una cabeza de poder, creo que era una Sony 2000 o no recuerdo, muy alrededor de 2000, pero literal, o sea, era un chorro de agua que hacía que todo el acuario se movía, se revolvía y no estaba cumpliendo realmente con su función. Como comentaba, gran parte del equipo que había tenido, pues es equipo muy, muy, muy viejo que había tenido durante mucho tiempo. Entonces decidí hacer el cambio con los generadores de olas. Los recomiendo para que cumplan su función, pero digo, ya ahorita conforme vas avanzando en el tiempo te das cuenta que sí es un poco mejor comprar algo que se pueda controlar, que se pueda pagar, sobre todo con el tema de la alimentación, porque para evitar ese tema de desenchufar, suspender un poquito lo de la luz con la aplicación y un dimmer o no recuerdo cómo se llama el aparatito que controlas por Wi-Fi, pues te evitas también ese tipo de situaciones. Porque al final pues son aparatos que no están diseñados para estarse prendiendo, apagando, y pues en algún momento sé que se van a quemar y hay que sustituir. Entonces, si tienen la oportunidad de conseguir algo un poquito mejor desde el inicio adelante, y si no, pues bueno, con esto la verdad es que nos ha funcionado, por lo menos para este acuario que es. Como dices, ¿no? Para la banda que va empezando, si ya, porque a todos se nos cuelen las habas, amigo. Vemos un acuario que está inclusive hasta enciclado y decimos, ¡ah! Ya queremos ver peces allá adentro, ¿no? Y pues mucha banda, pues, prefiere algo más barato con tal de ver vida. Y no está mal, pero así como tú dices, ¿no? Tal vez momentáneamente o como soporte, ¿no? Que llegue a pasar alguna catástrofe, que tu generador se llegue a descomponer. Yo digo que es bueno conservar estas para cualquier cosa, ¿no, mi amigo? Sí, entonces, es correcto. De hecho, ¿cómo se llama? Tengo ahí, yo creo que como muchos de los que estamos en el hobby, cosas que se van guardando y en algún momento te van a servir o te van a funcionar. Correcto. Entonces, pues sí, lo recomendable es no tiene sus cosas. Si sirven, guárdenlas. Por lo menos para tenerla de soporte, hay algo que lleguen a ocupar y pues nada más. Pues así está este acuario. Les vuelvo a repetir, mi querido Ángel me había mandado fotos y se veía chiquito, porque sí se veía chiquito su acuario. Y para sorpresa, cuando entro, pues resulta que es un acuario nada chiquito. Vean nada más el ancho, tiene el ancho necesario para pues que peces grandes como cirujanos y demás naden sin problema alguno. También mi querido Ángel llegó ahí por el tema que nos acaba de comentar de que no tenía generadores y demás, y no, nada más aventaba agua por aventar su bomba. ¿Tuviste problema de cianobacteria y todo eso, amigo? Sí, es correcto. Se llegaron a tener algunos problemillas de alga verde, pero o sea, sí era bastante la alga, y cianobacteria que se empezó a formar, y pues bueno, pero también me di cuenta que la mayor recomendación era mejora tu sistema de filtración, aumenta tu capacidad, y nos guiamos sobre eso. Y sí, efectivamente, colocando los generadores de olas, nos quitamos un poquito de ese problema, junto con la bacteria de Christopher. Fue un apoyo extra. Pues ya saben, banda, se puede, sí se puede. Se quiere, pues nada más es que se decidan. Y vuelvo a repetir, el acuario es de ustedes, no de la gente. Si a ti te gusta, qué chingados lo demás importa, mi querido Ángel. Sí. Si a ti te gusta, ¿qué más da lo que digan? Sí. Ellos no te están comprando nada, ¿no? Sí, finalmente es una pasión, es una forma, por ejemplo, ahorita en la pandemia, de desestresarse, de mirar los peces, de darle su mantenimiento, y en lo personal a mí me relaja mucho, me gusta mucho verlo, y de verdad es que si tuviera oportunidad de montar un acuario 10 veces más grande que lo haría. Sin dudarlo, Sin dudarlo. Pues ahí está, pandillas. Misma historia, mismo mensaje. Hagan lo que a ustedes les guste. Esto lleva tiempo. Nada es imposible. Vean, mi querido Ángel tardó 15 años, ¿verdad, mi querido? Para dar un paso grande. Pero pues creo que no es tarde. No creo que hasta lo diste en el momento exacto, donde ahorita ya hay más tecnología, donde ahorita ya hay más métodos, donde hay mucha información y sobre todo bastante variedad, ¿no? Creo que fue en el momento correcto
Sí, es cierto. La verdad es que yo creo que el empuje que tuvimos fue, se nos reventó la pecera. Se nos reventó Ok. la pecera y de ahí fue que decidimos hacer el cambio. Entonces fue que realmente comenzamos. Habíamos tenido peces durante mucho tiempo, pero dijimos, ¿cuándo vamos a meter corales? ¿Cuándo vamos a tener ese sueño que desde hace mucho tiempo habíamos querido hacer? Entonces fue eso lo que realmente nos enfocó a cambiar este acuario. Se hicieron modificaciones, a lo mejor no tan estéticas, que en su momento las realizamos por el problema que tuvimos con la pecera que se quebró, pero pues alcanzamos a rescatar lo más que pudimos. Hubo pérdidas, hubo bajas, pero al final pues rescatamos ahora sí la mayoría de peces, y pues bueno, con el enfoque de hacer algo un poquito diferente y aventarnos a cambiar a un arrecife, aunque sea de inicio, con corales blancos. Otro tema que tocas básico para la banda que va empezando, porque a todos nos pasa, mi querido Ángel. Para la banda que les venden peceras del vidrio no tan grueso, ¿qué les puedes decir, mi hermano? ¿Lo compren, no lo compren? ¿Qué pasó contigo? Cuéntales a la banda. Pues mira, pues yo llegué un día queriendo tener un acuario pues pequeño. Tuve muchos problemas precisamente por el tamaño, y dije, me voy a animar por algo más grande. Consiguiendo me ofrecieron una pecera de más o menos 180 litros, 200 litros, pero era panorámica. Entonces, me dijeron, no, pues ahórrate una lana, te vamos a dar una de 6 milímetros, dale. Y realmente pues yo pensé que era como que de lo mejor, de que nos duró, pero, pero no te Tarde que avisa, temprano, tarde que ¿no? temprano se te va a romper, y más en este tipo de De acuarios. Y acuarios. no solamente es el tema de decir, pues en algún momento se me puede romper, sino para el tema de la filtración, pues ese tipo de peceras no se pueden perforar, o sea, no te van a Correcto. aguantar, es un riesgo. Se pueden hacer, sí, pero yo considero que es un riesgo muy, muy grande. Entonces tuvimos que hacer intentos raros ahí para bajar, para realizar la bajada con tubería que no se veía nada estético, pero digo, si de eso lo hubiéramos sabido antes, pues nos hubiéramos aventado por un video un poquito más grueso como el que está ahorita en esta pecera. Y pues como tú dices, no, les va a funcionar, sí. Pero bueno, en tu caso tuviste y corriste con suerte de que te duraron un rato. Conozco mucha banda que neta hasta 2 o 3 meses no me les dura y ¡pum! Sí, yo también he Va para abajo escuchado, todo, ¿no? y yo también he escuchado bastante, o sea, bastante historias. Por eso dije, cuando se realizó el cambio, esta pecera cayó como de lujo. No la tenemos pensado en esas dimensiones, pero cuando lo vimos dijimos, sí, adelante, vamos a montarla. Como todos, Sí, ¿no? Decimos, no, uno chiquito. Y de ese chiquito saltamos sí. a uno más grande, ¿no? Y creo que todavía lo ves chiquito, ¿no? Sí, la verdad es que, digo, al principio fue un batallar, porque cuando pasamos el agua y las piedras de la primera pecera, pues decías, ¿y dónde está lo demás, no? O sea, ya no la encuentras, y con qué lo llenas. Y a preparar agua nos agarró a las 2 de la mañana terminando de montar el acuario, y estaba lleno como un 70%. Dijimos, ¿y dónde conseguimos lo demás? Bueno, pues teníamos agua, pero no teníamos sal, porque todo lo habíamos ocupado por todo lo que se había perdido del anterior. Y pues ni modo, nos tuvimos que esperar para poder concluirlo. Pero, Pero bueno, pandilla, estas son experiencias, vivencias que la pandilla Riversider nos comparte, porque mi querido Ángel ya es Riversider, ya pertenece a la pandilla Riversider, y pues como siempre ayudando para que tal vez si eres nuevo en esto, no cometas, tal vez no los errores, sino más bien no te dejes engañar por alguien que nada más te quiera vender por vender, o en su defecto, no hagas algo erróneo por hacerlo rápido, ¿no? Ya que hay experiencias, créanme que es feo perder peces, muy independiente del dinero. Te llegas a encariñar con ellos y verlos perecer es, pues sí, sí duele. Imagínense tan simple esta belleza que ya tiene con él 14 años, banda, así como lo oyen, ay, ya se escondió. Qué fresa. 14 años, pues aquí se ve el reflejo, miren, esta belleza. 14 años con él, pues imagínense que por una necedad se perdiera, pues está cañón. Ya aprendieron, lamentablemente a lo mejor aprendió un poquito a la mala mi querido Ángel, pero ya no se vuelve a cometer ese error, mi querido Ángel. sí, es correcto. Digo, ahorita experimentando sobre todo es eso, y tener paciencia, porque sí es tener un poquito Correcto. de paciencia. Pues este es el acuario naciente de mi querido amigo Ángel. Pues ya
Lo esperamos ya con ansias. Esperamos no sea tanto tiempo. Pero pues que lo haga con calma para verlo lleno de corales. Y que les digamos, ven cómo sí se puede. Nada más es cuestión de querer, esperar y llevarlo a cabo, ¿eh, mi querido Ángel? Es correcto. Pues como vieron, pandilla, este es el acuario de mi querido Ángel. Un acuario que va empezando, un acuario amateur, pero precioso. Precioso en verdad. Algo que le quieras decir a la pandilla antes de irnos, mi querido Ángel, ¿qué les recomiendas? ¿Qué mensaje les das? Pues el tema de que cuando monten su acuario tengan mucha paciencia, como les comenté al inicio, es leer mucho, investigar, pero pues más que nada es animarse a hacer las cosas, en verdad. No hay nada como pertenecer a este tipo de hobby y no saben cómo se disfruta. Esto es Pandilla Ripsider. Yo soy Trent. Gracias por estar en una nueva emisión conmigo. Gracias a mi querido Ángel por abrirnos las puertas de su casa y mostrarnos el acuario que a él le gusta. Y pues con lo poquito mucho que nos pueda aportar mi querido Ángel para la banda que va empezando, que no ha dado ese paso, que le dicen y le dicen de cosas feas, pues ya sabe que sí se puede. Aquí hay un lugar para toda esa banda que no es apoyado, que no es tratada como que buena onda, porque sí lo hay. Exacto. Pues esperemos que este video les ayude un poco, los motive. Y pues créanme, mi querido Ángel es ejemplo de una persona que persevera, que quiere algo bueno, que cuida a los animales, estudio, aprendizaje y infinidad de cosas más. Ya verán qué bonito acuario va a tener mi querido Ángel. Pues fíjate a la pandilla, mi querido Ángel. Pues muchas gracias a todos por estar aquí con Trent. En verdad es una persona que siempre me ha apoyado a mí, con consultas, preguntas y digo, también parte del éxito de este acuario ha sido gracias a él por todos los consejos que me ha dado. Gracias. Pues ya saben, pandilla, no nada más para él. Sé que no soy máster, pero lo que esté en mis posibilidades, que a mí me haya funcionado, con todos gustos se las voy a hacer saber. No, nunca los voy a chorear, creo que ya mi querido Ángel lo vio. Yo no choreo, si algo no sé, pues le voy a decir no sé, pero te ayudo a investigarlo antes de decirte que hagas algo que pueda causarte una catástrofe nada más porque fulanito me contó que sutanito le dijo, ¿no? Y pues bueno, pandilla, nos vemos en una próxima emisión. Cuídense mucho, los amo, los adoro. Gracias, compartan, suscríbanse y nos vemos después. Bye. Pandilla, ¿alguien nos podría ayudar a identificar qué es esto? Vean, se mueve, pero es curioso. Yo pensé que era una estomatela, pero no, ¿qué se creen? Que su caparazón es duro e inclusive lo intenté despegar y es imposible, está súper pegado. Me imagino que come alga, pero pues ahí si alguien sabe cómo se llama, échenos la mano. Está súper duro, banda. Pues hay esos máster que todo lo saben y si no lo inventan, pues échenos la mano a saber qué es esto. Si es bueno, si es malo, lo sacamos, porque la verdad yo tampoco lo había visto antes. Se los encargamos, pandilla, ahora sí, bye.